Imagina que vas al súper a comprar una libra de frijoles. El precio de la etiqueta dice $1.13. Llevas la libra de frijoles a la caja registradora y luego ves que al momento de pagar la factura, el precio de la libra de frijol es de solamente $1. Te das cuenta que los 13 centavos que te cobraron de más no son correspondientes al producto que estás comprando, sino que son correspondientes a un impuesto que va directamente al Estado. Lo mismo pasa cuando pagas tu recibo de luz, compras gasolina o incluso cuando utilizas un servicio de cable o internet. Todos esos pequeños pagos se van sumando y forman parte de un presupuesto nacional que financia hospitales, carreteras, escuelas y programas de apoyo social. Esto es lo que comúnmente conocemos como recaudación fiscal. Es como un gran fondo común. Todos aportamos un poquito y, a cambio, el Estado nos devuelve servicios que benefician a la mayoría de la población. En este video hablaremos de qué es la recaudación fiscal, cuáles son sus principales impuestos, cómo se distribuyen estos ingresos, los desafíos que enfrenta la recaudación fiscal en nuestro país y qué podemos hacer para mejorarla. Para comenzar, debemos de comprender de mejor manera el tema planteado en este video, por lo cual mi compañera Gabriela Jiménez les explicará de manera simple el concepto de la recaudación fiscal. Hoy le voy a hablar sobre lo que es la recaudación fiscal. Es el procedimiento mediante el cual el gobierno obtiene recursos económicos necesarios para financiar sus gastos y cumplir con sus funciones. Es la suma de todos los ingresos que el gobierno obtiene por parte de los trabajadores o en sí de la sociedad. ¿Para qué sirve la recaudación fiscal? La recaudación fiscal sirve para financiar gastos como la educación, que sería en la reconstrucción de escuelas, o la salud, que sería en la reconstrucción de hospitales o creación de hospitales, o campañas de vacunación. La infraestructura sería la construcción de carreteras o puentes o aeropuertos, etcétera, que se utiliza, o los servicios básicos, que sería el agua o la energía. También regular la economía. El gobierno puede utilizar la política fiscal modificando impuestos para influir el comportamiento económico, por ejemplo, incentivando ciertas actividades como o desalentando el consumo de productos nocivos como el tabaco o el alcohol. Los tipos de ingresos fiscales son pagos obligatorios que no están vinculados a un servicio específico. Esto puede ser visto por el IVA, que es el impuesto al valor agregado, o también por el ICR. También están las tasas, las contribuciones especiales, etcétera. Ahora bien, los impuestos se agrupan de distintas formas, lo cual puede repercutir en sus efectos en la población. Para este apartado, mi compañera Fátima Aquino nos hablará sobre algunos de los impuestos más importantes y vigentes en nuestro país. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre algunos de los principales impuestos en El Salvador. Uno de los más importantes es el IVA, impuesto al valor agregado, que sería el 13% de bienes y servicios en el impuesto que más recauda el Estado. El segundo, que sería el ISR, impuesto sobre la renta. Empresas que obtienen el 25% si ganan menos de $150,000 al año, y en otras ocasiones que obtendrían el 30% si ganan más de 150,000. El 3 sería impuesto a las ganancias de capital. Este obtiene el 10% sobre utilidades obtenidas por venta de inmuebles, acciones u otros bienes. Además, existe un impuesto de transferencia a la inmobiliaria del 3%. El cuarto sería las contribuciones especiales sobre combustible, bebidas alcohólicas, tabaco, entre otros. El quinto, seguridad social. Aporte del empleado sería el 3.25% del salario. Aporte del empleador sería 7.5% del salario. El 6 y último, que sería impuestos municipales, tasas y tributos locales según la actividad económica o propiedad. Después de toda esta explicación, puedes preguntarte, ¿a dónde va todo el dinero recaudado?
A año actual, el presupuesto del Estado salvadoreño es de 9.663 millones de dólares. Lo interesante es que por primera vez en la historia, ese presupuesto ha sido financiado en su totalidad sin recurrir a deuda externa para gastos corrientes. Para hacernos una idea, todo ese dinero, conocido de manera técnica como ingresos fiscales, son divididos en diversos ámbitos de importancia nacional. Mi compañera Georgina Martínez nos explicará de mejor manera cómo se distribuyen estos ingresos. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre cómo se diferencian los ingresos fiscales. Los ingresos fiscales en El Salvador se distribuyen para financiar diversas áreas y programas, los cuales se pueden incluir la salud, la educación y la seguridad, entre otros. Para la estructura de este programa se puede fundamentar principalmente en el comportamiento y principalmente en la recaudación del IVA. Para entrar en contexto, la distribución del presupuesto de la nación para el presente año es la siguiente. El 17.4% del presupuesto ha sido destinado para educación, salud, seguridad y defensa. Esto incluye el pago de salarios de maestros, médicos, el pago de medicinas, el pago de salarios de policías y de soldados. El 6.9% de nuestro presupuesto nacional va destinado al desarrollo social, que se destina a programas de vivienda y de bienestar para poblaciones vulnerables. Por último, hay que mencionar que más del 50% del presupuesto está destinado a la infraestructura y de economía general, lo cual incluye carreteras, puertos, aeropuertos y proyectos de energía. Aunque la recaudación fiscal en El Salvador ha mejorado en los últimos años, hay que tener en cuenta que los ingresos fiscales obtenidos en nuestro país pueden ser propensos a utilizarse de mala manera, siendo que a fecha 2025, El Salvador se encuentra en la posición 126 entre 180 países evaluados en el índice de corrupción general que repercute la buena gestión gubernamental y social sobre los fondos públicos. Hay grandes desafíos para la buena utilización de estos fondos que mi compañera Claudia Carpio expondrá de la manera más detallada. Bueno, la recaudación fiscal en El Salvador se enfrenta a desafíos como la evasión fiscal, que reduce los ingresos del Estado y afecta la financiación de servicios públicos e infraestructura. También tenemos la informalidad económica, la corrupción dentro del sistema tributario, además de las ineficiencias administrativas, la falta de cultura tributaria y la interferencia política. Bueno, la principal es la evasión fiscal, que se refiere a la práctica ilegal de ocultar ingresos para no pagar impuestos, lo que disminuye los fondos disponibles para proyectos de infraestructura, políticas sociales y de la salud. También tenemos la informalidad económica. Un sector económico grande y no declarado limita la base de contribuyentes, ya que muchas actividades y trabajadores operan fuera del alcance del sistema tributario. También tenemos la corrupción. La corrupción en las instituciones encargadas de la recaudación puede desviar fondos, dificultar el control y disminuir la confianza de los contribuyentes en el sistema. Además, también tenemos la ineficiencia administrativa. La falta de procesos eficientes y la carencia de auditorías adecuadas sobre las declaraciones de ingresos pueden permitir la fuga de recursos fiscales. También tenemos la falta de cultura tributaria, como lo mencionaba anteriormente. Esta se refiere a una baja conciencia cívica sobre la importancia de pagar impuestos y sus beneficios para el desarrollo del país, que puede llevar a una menor voluntad de contribuir. También tenemos la interferencia política. La injerencia de actores políticos puede desestabilizar el sistema tributario y afectar la efectividad de la recaudación y la gestión de ingresos. Tenemos los siguientes impactos de estos desafíos, que serían menos recursos para el Estado. Esto se refiere a la evasión y la informalidad, que reducen la capacidad del gobierno para financiar bienes y servicios políticos esenciales, como la educación, la salud y la infraestructura. También tenemos el aumento de la desigualdad, que se refiere a aquellos que evaden impuestos. Suelen ser los que tienen más recursos para eludir la ley, mientras que los ciudadanos comunes cargan con el peso de los impuestos
exacerbando la desigualdad. Y por último, tenemos la erosión de la confianza, la percepción de que el sistema no es justo o efectivo sumada a la corrupción, que esta debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales. Si aplicamos estas medidas de manera consciente, El Salvador podría aumentar sus ingresos anuales y depender menos de la deuda. Sin embargo, no basta con recaudar más. También es necesario invertir los impuestos de mejor manera. Daré como unas ideas de cómo debería distribuirse el presupuesto de forma justa. Podría ser establecer prioridades, metas compartidas, comunicación abierta y transparente, evaluar y ajustar regularmente. Estas serían como unas ideas de cómo podemos, de cómo debería distribuirse el presupuesto de forma justa. Como conclusiones para este video, la recaudación fiscal no es solo un tema de economía, es un asunto de justicia social, ya que gracias a ella se financian servicios que garantizan derechos básicos como la salud, la educación o la seguridad. Si logramos reducir la evasión, ampliar la base de contribuyentes y usar de manera más eficiente lo recaudado, El Salvador podría avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible y equitativo. Muchas gracias por ver este video y recuerda, tus impuestos no desaparecen, se transforman en hospitales, carreteras, becas y oportunidades. Así, entre todos, construimos el futuro de este país.